seguimos en Exitosa Digital y el 21 de septiembre se celebró el Día del Alzheimer, pero estamos en el mes para poder saber qué significa, qué tratamientos llevar, quiénes son los especialistas dedicados pues a tratar este mal que afecta a los adultos mayores y que pues tenemos una población que a lo mejor y no está entrenada para tratarlos desde sus hogares o no sabe cómo afrontar esta enfermedad en sus casas, ¿no? Que es bastante ya difícil. Nos acompaña hoy Gloria Caicho, ella es especialista en geriatría y ella nos va a explicar todo sobre este mal, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Es herencia? ¿No es herencia? ¿Por qué se da, doctora? Gracias, Judy, por la entrevista. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una demencia bastante común en los adultos mayores. No es que sea la única que se presenta. Es muy frecuente que existan factores de riesgo hereditarios, se puede presentar a causa de esto, pero también puede deberse a algunas a causa de enfermedades cardiovasculares que pueden tener como antecedentes estos pacientes. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer no tiene una causa conocida. Algunas personas pueden que no hayan tenido antecedentes familiares y sin embargo se desarrolla de un momento a otro. Entonces, pues el familiar muchas veces no sabe por qué es que su adulto mayor está teniendo olvidos, pérdida de memoria o cambios en el lenguaje, en el pensamiento o repentinos de carácter, ¿no? Exactamente, a eso quería llegar, de carácter. Bueno, uno dice, ya está bastante adulto, ya está bastante viejito, se suele decir, y por eso su carácter se ha vuelto insoportable, pero en realidad no es así. A lo mejor se está agudizando la enfermedad y uno no se da cuenta y en lugar de ayudar a que esto pues se pueda menguar de alguna forma, uno está al contrario haciendo que esa se agudice más. Por ejemplo, nosotros con un pariente que tiene Alzheimer podríamos ya estar tratándole desde la música, desde el ejercicio, desde la lectura. Por ejemplo, se dice que hay actitudes o comportamientos que pueden estar relacionados también a que esa enfermedad pueda aparecer. Por ejemplo, el no ejercitar el cerebro, el no leer, el no realizar algún tipo de ejercicio mental. Así es, muchas veces las personas adultas mayores descuidan o los familiares descuidamos ejercitar la memoria de nuestros familiares, por ejemplo con juegos tipo crucigramas, pupiletras o lecturas, o a veces esperamos a que cuando llegamos a casa no conversamos con ellos, que nos cuenten de repente el programa de televisión que vieron o que escuchen música, ¿no? La música que ellos normalmente solían escuchar cuando eran jóvenes, el recordar la letra de estas canciones, ejercita mucho la memoria. Entonces es importante que los familiares también tengamos la responsabilidad de ayudarlos a ejercitar su memoria. Pero además, Gloria, se ha escuchado los testimonios de los familiares que tienen pues a una persona con Alzheimer dentro del hogar, que es tan complicado llevar una vida junto a ellos, no porque no los quieras o porque no te importe cómo ellos estén llevando el tratamiento, sino porque además se olvidan de cosas tan simples como ir al baño, como comer. Así es. Quién es su hija, a veces se molesta cuando la hija a lo mejor quiere pedirle algo, conversarle algo, y esta persona no se acuerda ni siquiera su nombre, no se acuerda de comer y se enoja. Sí, Judy, lo que pasa es que esta enfermedad tiene 3 etapas, una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa avanzada. En el estadio inicial todavía la persona puede entablar una conversación con sus familiares, sin embargo se va olvidando de acontecimientos recientes. Por ejemplo, le podemos preguntar qué desayunó y no se acuerda que desayunó, ni siquiera recuerda que lo hizo, entonces puede crear un conflicto con la familia y es allí donde viene esto que tú dices, que puede crear algo que es muy difícil vivir con ellos, porque puede venir un hijo y decir, mamita, ¿qué tal? Y le dicen, no comí hoy día. O te pasa con el hermano. Claro, exacto, me mataron de hambre, hoy día no comí. Entonces crea un conflicto familiar. O de pronto puede ser que no recuerde dónde vive, salió a la calle a comprar y se perdió. Entonces, en ese momento todavía la familia no identifica que tiene la enfermedad de Alzheimer. Y tampoco está preparada para recibirla. Tampoco está preparada para afrontar esta situación. En el segundo estadio ya es cuando se evidencia más la enfermedad y es también allí donde tú misma mencionaste que
empiezan a tener dificultad para controlar esfínteres, es decir, y empiezan a tener pérdidas de orina, de repente los encuentras mojados y dicen, ¿por qué te orinaste? ¿No? Y ahí es donde pues dicen, el familiar dice, no, lo estás haciendo para llamar la atención, cuando en realidad ya no recuerda si fue al baño o no recuerda el lugar donde tiene que evacuar vejiga, porque olvida dónde queda, ¿no?, el cuarto de baño. Entonces es ahí donde la familia tiene que empezar a identificar estas situaciones y darle la ayuda que necesita. Por ejemplo, el uso de absorbentes desechables, ¿no? El usar un producto que no sea un pañal, pero que por ejemplo pueda ser una ropa interior, para poder sobrellevar estos acontecimientos. ¿Cómo yo hago que mi familiar se entretenga, se divierta y que no pues pase estos últimos años a lo mejor y de su vida, porque no es una enfermedad que a lo mejor y pueda durar mucho tiempo o poco tiempo, eso no se sabe, porque no se sabe si hay cura, no se sabe más cómo nació. Claro. Entonces, si es larga el tiempo que lleva este familiar ya con la enfermedad, ¿cómo uno puede hacer a pesar de que se agudiza, a pesar de que avanza, que ese familiar se divierta? A lo mejor y la música, a lo mejor unas clases. Por ejemplo, es importante que la familia salga con ellos, pueda participar de reuniones familiares, no decir mi papá, mi mamá o el abuelo tiene demencia, que ya no participe de la reunión porque se puede alterar y puede asustar o a lo todos. aíslo, ¿no? Lo aíslan del mundo. en un cuarto. No, tenemos que hacerlos participar de estas actividades familiares, tenemos que llevarlos de paseo para que tenga un contacto social y también del entorno, que, ¿no?, de repente el campo, los animales. Y en cuanto a la alimentación, la alimentación tiene que ser bastante sana, por ejemplo, verduras, frutas, lo que siempre nosotros decimos que de repente ya es un tema bastante tocado, pero que si nosotros tenemos una persona con enfermedad de Alzheimer que consume grasas, que le damos mucho y aparte dulce, que el medicamento también cambia. puede afectar la flora intestinal, entonces la idea es que pueda comer muy sano. Tiene que comer muy sano, evitar de que esto se complique con colesterol en sangre, con nada de alcohol, nada de alcohol, etcétera, ¿no? Y algo muy importante es que muchas veces la familia no sabe cómo sobrellevar las pérdidas involuntarias de orina, porque el paciente con enfermedad de Alzheimer a veces se saca el pañal, se lo despega o de repente lo rompe. Entonces es allí donde tú vas a encontrar una persona que dice, ¿qué hago con mi mamá? Que se saca el pañal o se lo rompe, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrellevar esto? Tienes que educar a este familiar para que pueda identificar el producto que realmente necesita. Genial, doctora. Bueno, ¿dónde pueden las personas que escuchan y ven el programa contactarse con usted para que puedan recibir recomendaciones? Además, ¿qué tratamientos se utilizan? Por favor, todos los detalles. Sí, bueno, en realidad yo represento la marca Tena, que es de productos para incontinencia urinaria. Nos pueden llamar a la línea 0800 18 700 para sugerirle el producto más adecuado que pueden usar sus familiares en cuanto tengan pérdidas de orina. Sin embargo, existe la Sociedad Peruana de Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Pueden contactarla a través de su página web y ahí hay personas que han llevado muy de cerca esta enfermedad. Sus familiares han tenido esta enfermedad y es un soporte para esto. Muchas gracias, doctora Gloria. Gracias, Judy, por la invitación. Bien, amigos, estamos en Exitosa Digital. Hoy nos acompaña la psicóloga Lisbeth Cueva. Vamos a hablar sobre un tema que lo hemos visto en todos los portales de noticias que lamentablemente distrae la agenda nacional a un lío entre hermanos que nosotros ya lo conocemos, que son los hermanos Fujimori, Kenji y Keiko Fujimori. Pero además también conocemos de otros casos, como por ejemplo los hermanos Privat en el mundo de la moda, donde luchan pues por los derechos de una marca. Los padres de familia pueden tomar a lo mejor posición en algún lío de hermanos. Tú llevas en estos momentos un problema parecido, en tu casa tienes problemas con los hermanos, no te llevas con ellos y te molesta que el papá tome partido o posición por alguno de ellos. Vamos a conversar eso con Lisbeth Cueva. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Judy, bien, contenta de estar aquí nuevamente y tocar un tema tan interesante como es la relación entre hermanos, que como madre te digo que es difícil a veces lidiar con las diferencias de los hijos, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que pasa en la coyuntura política desde la parte psicológica, ¿no?
¿cómo se puede llevar un lío de hermanos así? Y bueno, en este caso públicamente, ¿no? Claro, esto que estamos ¿Le viendo... afectará a Keiko y a Kenji, por ejemplo? Recuerda que ellos tienen una crianza bastante especial, o sea, ellos se han criado en un ambiente político, en un ambiente estratégico, en un ambiente básicamente bastante objetivo, entonces como que esto para ellos puede ser parte de... O sea, han visto cantidad de discusiones, cantidad de conflictos entre sus padres, de sus padres con el resto, entonces como que ellos están acostumbrados a de repente evidenciar siempre conflictos. Creo que no lo van a tomar como algo muy importante, pero probablemente en sus momentos de soledad sí les puede afectar, porque al final son seres humanos, al final es un hermano, Keiko es madre, entonces puede de repente entender y ambos también añorar haber tenido una familia pues más unida, ¿no? Exacto, más Además, unida. con un papá encarcelado, Claro, ¿no? Que claro. recibe visitas por separado de sus hijos, sino como una familia. Así es, entonces ya desde pequeños han visto una familia bastante afectada y destruida y que esto se siga plasmando en la relación entre hermanos como que puede impactar más. Pero trasladando esa realidad a la realidad de la gente las que familias nos ve, comunes. exacto, suele pasar, o sea, hemos visto que han matado, incluso se han matado entre hermanos por un tema básicamente económico o material, ¿no? Por casa, por dinero, etcétera. Y sí, pues, y esto para llegar a este punto en realidad se empieza desde pequeños. O sea, y son los padres responsables justamente de mantener una relación sana entre hermanos, porque esto empieza de pequeños, como por ejemplo, los pequeños de por sí discuten, tienen diferencias, ya sea por los juegos o por diferentes formas de pensar. Pero si el padre no interviene de forma correcta en esos momentos de conflicto, obviamente los niños no van a saber cómo lidiar con este problema y van a solucionarlo a su manera. ¿Cómo? De repente insultando, ofendiendo, agrediendo, ¿no? Haciendo daño a su propio hermano con tal de salir victoriosos. Y peor aún si el padre se hace alianza con uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable en ese tipo de situaciones a todos los papás que nos ven es enseñar a sus hijos desde muy pequeños a cómo enfrentar conflictos entre ellos, o sea, aprender que ellos deben sentarse a conversar desde muy pequeños, mirándose frente a frente, a solucionar ellos mismos sus conflictos. Primero a reconocer errores y luego a disculparse como hermanos. Y como madre siempre inculcar que los hermanos se respetan y se quieren y se comprenden. Doctora, le cuento que mi mamá, cuando me peleaba con mi hermano, que es 4 años menor que yo, igual nos peleábamos cuando éramos pequeños, y ella hacía que a la fuerza nos abracemos. Ajá. Entonces para mí y para él obviamente era muy molesto, Claro. ¿no? Y teníamos que hacer a la hora o al momento como si nada hubiera pasado, pero Así igual es. teníamos el resentimiento. ¿Eso está bien? Lo que pasa es que ahí tu mami, como cualquier mamá de repente que nos puedes estar viendo, como que no sabe qué hacer y lo que quiere ver a sus hijos unidos. Ajá. Ya. Pero para llegar a ese punto hay un previo. O sea, primero tienes que entender a tus hijos. Obviamente que tus hijos se molestan por algo les está afectando. Así para ti fue algo innecesario, pero a ellos les afecta. Entonces, Exactamente. antes de llegar al abrazo o al te quiero hermano, hay que ellos propiciar un espacio de conversación. Conversen, dialoguen, reconocer, ¿no? Yo me equivoqué en esto, discúlpame. Yo también me equivoqué en lo otro, discúlpame. Ok, somos hermanos y nos queremos. Recién, después de haber habido ese espacio de conversación, podemos llegar a lo último, que es el abrazo fraternal. Claro, ya, ahora un beso. Ahora díganse que se quieren. Claro. Pero en realidad tiene que haber un acuerdo Claro, porque no sé, previo. algo inconcluso, algo que no está claro, ¿no? Entonces como que se siente esforzada porque se sienten no comprendidos, ¿no? Tiene mucha razón, doctora. Hay otro caso en el ámbito público y es sobre los hermanos privados. Son hermanos dedicados a la moda, a la alta costura, muy conocidos ellos. Una hermana le entabla una demanda, un recurso pues judicial a su hermano, ¿no? Y ese hermano podría ir preso. La mamá... ¿Qué pasa cuando tú recibes duros calificativos de un padre de familia? Ya no en el caso de los hermanos privados, sino en el caso de la vida común, de los ciudadanos comunes, ¿no? Que no están relacionados, que no están en el ámbito público, ni de la moda, ni de la política. Somos personas normales. Pero mi papá tiene calificativos duros hacia mí. ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo debo proceder? Claro, suele pasar y es lo que hoy en día está formando hijos resentidos con la familia y por ende con la sociedad. Y bajo este resentimiento es que ya van formando conductas violentas, por ejemplo, ¿no? Las muertes, las matanzas. Si tú ves detrás de ese ser humano, de ese homicida, trae una historia bajo resentimientos con la familia. Obviamente que un padre
te envíe esos tipos de calificativos a un hijo, a este hijo pues lo va a destruir emocionalmente, ¿no? O sea, si tu propio padre te está humillando, te está ofendiendo, ¿qué más puedes esperar del resto? O sea, como que le das cierto permiso a que las personas de tu entorno también puedan hacer lo mismo y te la vas a creer. Es como si tu padre te dice, eres un inútil, y te la vas a creer. Así tú creas que no es así, pero si tu padre te lo dice, como que hay un conflicto interno. Y si viene alguien de afuera y te dice lo mismo, terminas por creértela y terminas actuando igual, como un inútil. ¿Y qué hace que los padres lleguen hasta el punto de decir eso tan feo que es para los hijos? Bueno, uno de las explicaciones es que estos padres pues también traen sus propios temas personales de Entonces es una cadena, crianza. ¿no? Exacto, es una cadena. Otro, también a veces viene estas conductas desafiantes que los hijos a veces dan y que el padre pues no tolera que tu propio hijo te diga tus errores. Y es donde enerva más al papá y la única forma de protegerse como padre y mantener su posición superior ante el hijo es respondiendo de esa manera, ¿no? Porque tú sabes que la palabra es el arma más poderosa que hay. Entonces con las palabras tú puedes hasta destruir a un ser humano en toda la parte emocional. Exacto. Doctora, ¿usted ha visto casos en que hermanos, después de años de peleas, líos, han logrado resolverlo y actualmente son una familia feliz? Sí, claro que sí, se ha podido ver. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que tú vas encontrando qué tan importante es aclarar las cosas, qué tan importante es comprender lo que realmente la otra persona quiso hacer, quiso decir o sintió. Es decir, la intención. Y qué importante es también cerrar todo este proceso con un perdón, con un discúlpame, con un lo siento, con un tienes razón, yo no debía hacer esto, para que al final ambos se sientan comprendidos y puedan iniciar una nueva etapa en familia. Y no volver a tocar el tema nunca más, Exactamente, ¿verdad? exactamente. ¿Se suele ir a consultar a los psicólogos estos problemas de familia? Sí. ¿Qué tan difícil es llevar al hermano y al otro, un papá que está muy preocupado, está triste por los líos entre sus hijos? ¿Qué tan difícil es poder convencerlos de llevarlos a conversar con un especialista? Bueno, en realidad es bastante difícil porque los chicos tú sabes que son reacios a escuchar otras opiniones y aparte porque ven al especialista muchas veces como una mamá o un papá que les va a seguir juzgando y criticando o decir qué hacer. Exacto, entonces hay rechazo. Pero a veces no hay necesidad de que vaya toda la familia, o sea, basta con que vaya la persona que realmente quiere que su familia cambie, porque en él o en ella está el cambio. Es decir, si mis hijos no tienen una relación buena conmigo como madre, mi esposo tampoco, yo creo que mi familia cambie, probablemente algo en mí no está funcionando bien o algo en mí está haciendo que se mantenga el conflicto. Entonces yo voy a buscar la ayuda y yo mejorando o yo haciendo ciertos cambios, mi familia por ende también va a cambiar. Y en algún momento van a acceder a venir conmigo a esa ayuda porque van a ver en mí cambios, mejoras. ¿Cómo me acerco yo a ese familiar que está molesto conmigo por algo a lo mejor y que yo hice, ¿no? ¿Sería recomendable hacerlo por vía smartphone o yo simplemente toco su puerta? A veces es tan difícil dejar el orgullo atrás y decir, te escribo por WhatsApp y me disculpo, ¿no? Ajá. Pero en realidad, ¿cuál es la forma, no sé si decirlo más correcta, porque hay personas que, bueno, reciben las cosas de forma diferente, pero yo siento que mejor es decirlo cara a cara, ¿no? Sentarse y conversar. Claro, acá hay un problema ya social, a nivel cultural también, que no tenemos esa educación para expresar. No sabemos decir nuestros sentimientos tampoco. Exacto, no solemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Entonces nos guardamos y eso nos hace más daño y daño al entorno también. Entonces, qué importante es decir, de repente se te hace difícil personalmente, pero usemos un medio tecnológico, ¿no? De repente un mensajito como para decir, bueno, me he dado cuenta que últimamente no te siento motivada o te veo triste o te veo frustrada, no me preocupa cómo estás, ¿no? Algo está sucediendo, ¿en qué te puedo ayudar? Entiendo que de repente este problema te esté preocupando, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿No? O sea, el tema de comprensión, el tema de la empatía, el tema de que la persona sienta que lo estás comprendiendo es muy importante, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, vienes con un problema, con una preocupación, yo no sé qué te sucede, pero hay algo de repente que marca la diferencia en ti. Yo te voy a decir, Judy, ¿te sucede algo? Algo de repente no te hace sentir feliz, ¿te puedo ayudar? Cuando gustes, te puedo escuchar, cuando gustes conversamos. O escríbeme, llámame. O escribe, exacto, tú vas a sentir, caramba, me están comprendiendo, saben, se han dado cuenta que algo me pasa. Entonces eso apertura la confianza para poder expresar también. Doctora, pero también, no sé si los peruanos o en toda Latinoamérica tenemos la costumbre a veces de resolver las cosas
con un traguito, ¿no? Sí. ¿Es recomendable? Yo creo que no, porque en lugar de eso puedes exacerbar todos los recuerdos que ya dejamos en el pasado. Claro. Y en realidad me parece a mí que no es recomendable. No, aparte que va sumando... Una fiesta, un evento familiar. Claro, va ¿dónde sumando están una todos? cosa tras otra, ¿no? Aparte que te haces daño neurológicamente, físicamente, económicamente, también emocionalmente, ¿no? No es la manera porque digamos que hay personas que sí dicen, no, bueno, es que yo tomo y me olvido y Claro. me siento bien. O tengo el Perfecto. valor para decirle esto o lo otro, ¿no? Exacto, pero eso es a corto plazo, eso es en el momento. O sea, es una solución muy corta, pero a largo plazo no va a pasar nada de eso, porque a largo plazo al final vas a estar más tiempo sobrio, ¿no?, que ebrio quizás, y ahí es el momento donde tienes que enfrentar tu realidad también, tienes que aprender a expresarlo. Error número 1, entonces. Sí, no, el alcohol no es una buena recomendación, definitivamente. Bueno, regresamos al ámbito político, doctora. ¿Cómo cree usted que deben manejar los hermanos Fujimori o los hermanos Private, en todo caso, que han sido los dos temas al menos de ejemplo, ¿no?, que no necesariamente se acercan o se adecúan a la realidad de las familias como la mía, como la suya, ¿no? Por ejemplo, de hacerlo en declaraciones a la prensa, vía Twitter, están los enfrentamientos, los congresistas que se meten. ¿Cómo cree usted? ¿Qué recomendación le daría a los hermanos Fujimori? Bueno, primero de que ellos son pues ejemplo de muchos hermanos que los puedes estar viendo. Entonces, tal y ellos como lleven su relación como hermanos, la sociedad también lo va a llevar. O sea, si ellos como hermanos no tienen una buena relación o no luchan por mantener una buena relación, ¿qué van a hacer con el resto de sus ciudadanos que también son como hermanos? O sea, todo el país, todo el Perú somos como una familia y todos somos hermanos por ser peruanos. Entonces, ¿cómo pretendo yo liderar un país donde mi propia familia no está bien constituida, donde no hay valores consolidados, donde yo tengo una discrepancia con mi hermano y de repente he podido hasta decir palabras tan duras para mi hermano? O sea, desde ahí empieza un poco observar de cómo se puede manejar un país entendiendo que somos una familia peruana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Esa es una explicación clarísima para todos los seguidores. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias, Gracias, doctora. Judy. Bien, amigos, espero les haya gustado y les haya servido mucho las recomendaciones que nos han dado nuestras especialistas en esta edición de Exitosa Digital. Nosotros nos reencontramos.